Silvia es escritora y periodista cultural, autora de varias novelas y libros de crítica, así como de programas de televisión dedicados a la literatura, El fantasma, La lengua suelta, Nacidos por escrito, y los documentales sobre el Orozco, Manuel Puig y Adolfo Viveca Sánchez. En 2021 publicó Vengo a buscar las herramientas, su última novela en la editorial Corregidor. Hoy contamos con su presencia para conversar sobre Han Kang. Nos atrevimos a invitarla como lectora, no como escritora en esta oportunidad. Y bueno, le damos inicio al conversatorio Han Kang, Literatura y Humanidad. Un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Preciosa esta feria, es la primera vez que vengo. La Felipe ya se está convirtiendo en legendaria, tan joven. Así que un orgullo y un agradecimiento estar acá. Y además, invitarme como lectora es lo que mejor pueden hacer. En realidad, me parece que a un escritor siempre hay que invitarlo como lector. Porque un escritor no sabe lo que escribe. Entonces, hacerlo hablar de la propia obra es probablemente decepcionante. Y muchas veces lo que uno dice de lo que escribió suele ser equívoco. Incluso, por ejemplo, cuando Borges dice que su mejor cuento, él dice que, ya empiezo diciendo que Borges se equivocó, ¿no? Pero quiero decir, para que se entienda la cuestión de la lectura y la escritura. Borges decía que El Sur era su mejor cuento. Los críticos no están del todo de acuerdo. Además, como ocurre con la lectura, y eso es lo maravilloso de la lectura es un texto viviente, mientras que lo que se escribió no se modifica. ¿No les llama la atención muchas veces? Le pasará a Han Kang, todavía es muy joven su aparición, pero ¿por qué los libros cada 10 años o cada 20 años se vuelven, libros extranjeros o de nuestra lengua a otras lenguas, se vuelven a traducir? Eso es siempre una gran pregunta. Si el texto es el mismo, ¿qué implica volver a traducir a Madame Bovary? ¿Por qué hay que volver a traducir a Borges en el siglo XXI en otras lenguas? Si el texto es el mismo. Si cuando leemos Don Quijote, nosotros leemos Don Quijote así como fue escrito. Tenemos la ventaja de contar con la lengua en la que fue escrito. Freud aprendió el español para leer el Quijote. Entonces, justamente por eso digo que lo que cambia es la lectura, porque la traducción es la lectura más profunda, ¿no? Traducir es la lectura que se convierte en cuerpo de escritura, porque es la que traslada lo leído y lo hace renacer en otra lengua. Como se darán cuenta, me parece un trabajo fascinante el de la traducción, casi como el de escribir poesía. Hice algunas traducciones gozosas, por placer, no por encargo. Muchos escritores, incluso cuando se produce algún tipo de bloqueo o de blanco, para empezar a hablar de Han Kang tangencialmente, una recomendación que yo siempre doy es, aunque uno no sepa del todo la otra lengua, pero va a traducir. Cuando no hay nada que escribir, la traducción es una manera de escuchar al otro, alojarlo en la lengua y empezar, digamos, a hacer que la lengua se despierte, pero con la voz del otro, para cuando hay un espacio vacío. Por eso muchos escritores, cuando no están en esa instancia, ya sea porque despidieron una novela y eso produce un efecto de extrañeza bastante grande, o simplemente yo no soy, por ejemplo, escritora de oficio. No me levanto todas las mañanas y me enfrento con la página en blanco o no tan blanca, esperando a ver cómo puedo continuar. No sé, Carlos Fuentes, Martín Cohen, tantos escritores que todos los días
Martín va todos los días a un bar con su cuadernito y ojalá tuviera ese grado de obsesividad para poder terminar muchos libros. Pero en mi caso yo escribo cuando decanta una novela que se fue escribiendo en mi cabeza. Y ahí la escribo rapidísimo. Pero no escribo por necesidad mía de escribir, sino por afán de darle una narración a lo que se implantó en mi cabeza. Después, si quieren, después de Han Kang, por supuesto, les cuento lo que me pasó con mi última novela, que todavía está inédita, pero que fui a terminar el año pasado en una residencia que me gané en Francia. Han Kang, que tuvo su bloqueo o su blanco, justamente renació. Miren que estas cuestiones, por algo empecé hablando de Borges, renació leyendo a Borges. Borges fue para ella un anclaje, o más bien un salvavidas, de un hundimiento que nosotros, supongo, quienes hemos leído a Han Kang, lo sentimos. Es una autora que hunde, que produce un efecto de gravedad, pero al mismo tiempo, siendo, digamos, de otra cultura, de otra lengua, que tiene muchos más puentes invisibles o secretos de lo que nosotros pensamos con nuestra cultura latinoamericana. Pero ella, digamos, apelando a otro tipo de metaforización, a una prosa que aparentemente, por suerte, está muy bien traducida, la podríamos recibir con frialdad. No es frialdad, porque si no, no es que nos resulta fría y por eso nos provoca la congoja que nos provoca, sino que es como si ella corriera velos que en general la literatura al revés, vela. La ficción vela, aunque nosotros llamamos no vela a las historias que leemos. En realidad, la novela es novela que vela en los dos sentidos, que vela desde el punto de vista de una película que cubre lo real y al mismo tiempo que vela como quien vela a un muerto, que es la realidad. Porque la realidad está vacía de sentido. La literatura lo que hace justamente, y esa es la gracia de la ficción, hoy que está en crisis, supuestamente, la ficción, podemos hablar después de esta falsa crisis, la ficción, y ahí Han Kang entró justo, por eso creo que recibió el premio Nobel y por eso creo que además se está leyendo tan bien. Después de Borges, y hablo de Borges no solo porque es un escritor fundamental, sino porque es un escritor fundamental para Han Kang, la ficción es, digamos, tramita con lo verdadero. O sea, la ficción no es real, pero es verdadera. A mí me gusta mucho pensarla de esa forma. La ficción no es real, es verdadera. Verdadera porque el sentido lo es, porque hace sentido, porque uno cuando lee, como lector, termina el sentido que la ficción nos presenta para representar al mundo, ¿no? Y por eso Borges, nuevamente, y después lo dejamos y vamos a Han Kang, yo soy muy diletante, o rizomática, si quieren apelar a un concepto más francés, pero me gusta dar vueltas y vueltas hasta que llego al texto. Vieron que ahora
tanto en Netflix como en las editoriales, como muchos de los booktubers, etc. Si la historia no sucedió, ¿para qué contarla? Que me parece una aberración terrible, ¿no? Basado en hechos reales. Hace poquito escribí una nota diciendo, por favor, quiero leer una novela basada en hechos irreales. Después de Borges, donde justamente lo apócrifo confirma lo existente, ¿cómo vamos a estar pidiendo la comprobación de que sucedió para ver una película o leer un libro? Y en ese sentido, pienso en, ya que mencioné a Freud, voy a tratar de utilizar los que mencioné para no seguir mencionando a otros. Freud tiene un ensayito muy interesante. Recuerden que Freud recibió el premio Goethe de literatura. No solo descubrió el inconsciente, sino que también era un gran escritor. Y él tiene un ensayito muy chiquito, que quizás por ahí lo pueden encontrar, porque a veces se publica en conjunto con el cuento de Eta Hoffmann. Eta Hoffmann es un escritor alemán, referente del género fantástico, siglo XVIII, realmente fabuloso, que a Piglia le encantaba también y lo utilizó para La ciudad ausente. Y Freud escribe un ensayo a partir de la lectura de ese cuento. A partir de la lectura del cuento de Eta Hoffmann, que se lo tradujo el ensayo, el cuento de Hoffmann es El hombre de arena. Y el ensayo de Freud se tradujo, en realidad en alemán es Unheimlich, pero se tradujo lo siniestro o lo ominoso. ¿Y por qué lo estoy citando? ¿Por qué me parece tan importante para seguir diferenciando lo real de lo verdadero? Porque en ese ensayo, Freud habla del efecto de siniestro. Del efecto de siniestro. La literatura, la ficción, justamente produce efectos de sentido. Cuando yo leo La intrusa de Borges, ¿recuerdan La intrusa de Borges? Por si no lo recuerdan o no lo leyeron, es un cuento terrible de Borges. Es un femicidio. Es un femicidio. Dos hermanos que van a matar a una joven. Esa joven no existe. Esa joven no es un cuerpo viviente que sufrió, a quien golpearon y a quien mataron. Por suerte. Pero sin embargo, uno lee La intrusa y no hay ninguna mujer que lo padeció. Pero nosotros como lectores recibimos el efecto del dolor, el efecto del sufrimiento, el efecto del sentido de lo que es un femicidio. Y yo agradezco que no esté basado en hechos reales. En ese sentido digo, ¿para qué tiene que estar basado en hechos reales si se puede llegar a una verdad a través de la ficción? La última cita, y prometo que será la única vez que lo cito, psicoanalítica, es lo que decía Lacan. O sea, que lo nombré a Freud, no vamos a dejarlo a Lacan afuera. Lacan decía, miren qué interesante, y con esto redondeamos esta idea para ingresar a Han-Kan, la ficción tiene estructura de verdad. Perdón, la verdad, yo porque estoy del lado de la ficción más que de la verdad, la verdad tiene estructura de ficción. A mí siempre me sirvió y me parece muy iluminadora esa frase. La verdad tiene estructura de ficción. De allí que la ficción de Han-Kan está en un borde, vertiginoso borde, abismal diría, entre lo verdadero y lo real. Es una ficción verdadera
que produce el efecto de lo real. ¿Cuál es el efecto de lo real? El efecto de la verdad es justamente la significación. Algo que parece que no tiene sentido, significa. Cuando leemos Crimen y Castigo de Dostoyevsky o cuando leemos el libro que tengan ganas de leer, en muchas ocasiones seguramente les va a pasar lo que Barthes decía, es muy lindo lo que decía Barthes, van a levantar la cabeza. ¿No? Ese momento en que uno está leyendo y ¡oh! Levanta la cabeza. ¿Qué significa cuando uno levanta la cabeza? Es el sentido. En este mundo donde el sentido está cada vez más extraviado, ¿cuán necesaria es la ficción? Todo lo contrario de saber si pasó o no pasó. Si lo que pasa, ya casi no sabemos por qué y cuál es el sentido. Entonces, con ella podríamos empezar diciendo que Han Kang escribe, Han Kang es Corea del Sur. No sé si conocen un poco la historia de la división de Corea, de lo que significa Corea del Norte, Corea del Sur, ¿no? En el momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hace la división, digamos, de Corea del Norte comunista, Corea del Norte, Corea del Sur fervientemente capitalista, pero con muchas matanzas. La de 1948, la de 1980, que le tocó vivir a Han Kang. La de 1980, justamente, le toca vivir a ella casi como, aquí no me gustan las autorreferencias, pero como en mi caso, la dictadura militar argentina. Es decir, yo tenía 10 años en tiempos de la dictadura militar, también escribí una novela de una nena de 10 años en tiempos de la dictadura, y Han Kang tenía 10 años en 1980, y las dos matanzas y los dos episodios históricos muy fuertes de Corea del Sur, ella los va a retratar, y por eso podemos pensar en su obra. Su obra es vasta, a pesar de ser una premio Nobel muy joven, nace en 1970 Han Kang, pero tiene novelas más sociales, que son bravas, desde el punto de vista de lo real y lo verdadero, porque lo real se mete como contexto histórico. Estoy hablando de actos humanos y siempre es difícil decir adiós. Actos humanos, es muy interesante que le haya puesto como título Actos humanos, porque ella le pone como título Actos humanos para dar cuenta de lo más inhumano. Es como cuando Griselda Gambaro escribe un librito precioso, no es tan conocido, de textos un poco personales, que se llaman Escritos inocentes. Nada de inocentes. Por eso ya el pacto de lectura, cuando uno toma actos humanos, lo que se da cuenta es que en el fondo el crimen es humano. Es muy difícil la lectura de esos dos libros que mencioné, por el contexto, como les dije antes, el paralelo con nuestra historia, porque en un momento hasta son 30.000. Y a nosotros argentinos el número nos rebota implacablemente. Los matan en un estadio, ahí nos vamos a Santiago de Chile. No deja de ser estremecedor. Ella misma, cuando vino a la Argentina, ella vino a la Argentina mucho antes de ganar el premio Nobel porque se la publicó La Vegetariana aquí, por primera vez en español. Ella escribe La Vegetariana en el 2007, acá se publica en el 2013. Viene Han Kang
conoce la Argentina, conoce también otros países latinoamericanos, y en su momento ella lo manifestó a la prensa. Vieron que habla poco, no, es muy, no es, yo no diría tímida ni cauta, sino que tiene una relación con la lengua muy especial. Es como si la lengua fuera una especie de suero que va y que va destilando gotas que son frases que dan vida. Entonces, es un goteo la lengua de Han Kang. Y cuando ella vino acá dijo, por fin me entienden. En Corea del Sur no se sintió comprendida. Porque ella tampoco supo, y lo dijo años después, qué había escrito. Ella no se consideraba feminista, no tenía, digamos, ninguna pretensión política de literatura activista desde el punto de vista de lo vegetariano, como puede ser acá Agustina Basterrica con Cadáveres exquisitos. Y entonces fue muy interesante la devolución y la incomprensión de la autora de aquello que le estaban diciendo que había escrito. Un éxito total que ella no comprendía. No es que no comprendiera el éxito, no comprendían la lectura. Es extraño para quien escribe recibir, no una lectura múltiple, porque todos estamos esperando múltiples lecturas, sino una lectura con la que no estamos de acuerdo. Un ejemplo que para mí es fantástico es el de Gogol. Gogol es uno de los escritores más importantes de lo que se llama el siglo de oro ruso. El siglo de oro ruso es muy joven. Es como la literatura norteamericana. Son literaturas muy jóvenes, son literaturas del siglo XIX. No es como el siglo de oro español, que nos vamos al siglo XVI. El siglo de oro ruso es el XIX. La literatura norteamericana es el XIX. Emerson, Thoreau, Melville, Hawthorne, 19. Mordiendo quizás el 18. ¿Ven? Ahí empiezo, ahí es cuando ya me perdí, me fui. Dije Emerson, Thoreau y ya empecé a decantar en literatura norteamericana. A ver, ¿quién me ayuda? Gogol. Gogol. Gracias. Gracias, las palabras. Gogol, que es uno de los principales escritores del siglo de oro ruso, el preferido de Nabokov. Gogol escribe Almas muertas, y él no está en contra de los zares, él no está en contra, digamos, a favor de la revolución agraria, y sin embargo le sale una novela verdaderamente revolucionaria. Es una preciosísima novela. Pero cuando él se da cuenta que escribió con la mano derecha una novela que se lee desde la mano izquierda, le pidió perdón por lo que había escrito. Realmente se escindió por completo de lo que había escrito. Se tuvo que ir, se fue a Jerusalén, enloqueció, quiso redimirse para decir, yo no pude haber escrito esto. Y entonces se puso a escribir Almas blancas para ver si se corrigía a sí mismo, hasta moralmente, y le volvió a salir negra. Y la rompió y enloqueció. Por eso digo, por suerte a Han Kang no le pasó nada de esto, estamos en otro siglo, un siglo que en ese sentido tiene más plasticidad, eso es fabuloso, pero con la vegetariana le pasa, digamos, esa recepción que la deja un poco consternada. De todas formas, le permite el éxito. Ella era bastante joven, piensen en el 2007, cuando la publica,
ya se dedicaba a enseñar en lo que era un instituto de creative writing, de escrituras creativas. Ya vivía en Seúl, ya se había mudado de justamente la ciudad donde nació, que es donde ocurre esa matanza. Enseñaba en Seúl, pero después de la vegetariana se da cuenta que puede vivir escribiendo, que lo que ella quiere es vivir escribiendo. Y se dedica ya a escribir todas las novelas que vamos a ir conociendo después. No es lo primero que escribe la vegetariana. Empieza escribiendo, y es interesante, cuando uno... A mí no me gustan las anécdotas personales, las biografías personales de los escritores, pero sí los libros que leyeron y lo primero que escribieron. Y ella empezó escribiendo poesía. Y se nota claramente que escribía poesía, sigue escribiendo poesía. Pero es una autora que entra a la narrativa con la carga, digamos, de la poesía. Y, por ejemplo, Silvina Ocampo. Silvina Ocampo, nosotros notamos en sus cuentos la presencia de la poesía. Y prácticamente, si uno va a la biblioteca de Silvina Ocampo, tiene la misma cantidad de tomos para los cuentos que la cantidad de tomos para su poesía. De paso, los invito mañana, creo que a las 3 de la tarde, voy a hablar de un libro muy especial de Silvina Ocampo, que no está ni en los tomos de poesía, ni en los tomos de cuentos, sino que está solito y se llama Invenciones del Recuerdo. Las Invenciones del Recuerdo es su autobiografía. Porque cuando uno cuenta su vida, inventa los recuerdos. De nuevo, la ficción como sostén, digamos, de una historia real a través de recuerdos ficticios. Ella empieza escribiendo poesía. Yo les traje un libro de poemas para que escuchen esa poesía. El libro es bilingüe. Si tienen la suerte de haber empezado a aprender coreano, que hay unos cuantos que han empezado a aprender coreano porque es una lengua muy interesante, ya habría que empezar a hablar del coreano para entender la posición subjetiva en la lengua coreana. Cada lengua tiene una posición subjetiva que nos excede a nosotros. Nosotros habitamos una lengua que ya viene con muchísimas connotaciones y marcas. El coreano fue una lengua de resistencia. Fue una lengua que le vino a pelear al imperio japonés milenario. Entonces es una lengua que modifica el estatuto de los propios habitantes. Es como, nosotros no somos japoneses. Es un desprendimiento del imperio. Y al mismo tiempo tiene mucho de oralidad. Es una lengua muy oral. O sea, yo no sé hablarla, pero sí hablé mucho con personas coreanas. Incluso hice un taller de Hankang en el Instituto Coreano de Buenos Aires, que es precioso, que enseñan gratuito a aprender coreano, o sea que muy pronto seguramente haré. Y cuando una lengua tiene eso de la oralidad, implica ya otra forma de lectura, una lectura masiva, no erudita, no, digamos, del claustro. Es como cuando Dante hace esa operación increíble de escribir la comedia, porque la Divina Comedia se llamaba la comedia, después le llegó el epíteto de divina. Cuando él escribe la comedia, dice, yo, siglo XIV, yo no voy a escribir en latín, porque yo quiero que me lean las mujeres, que me lean, que me escuchen, porque la literatura era muy comunicada, digamos, leída, recitada. Que entiendan los niños, que entiendan todos, no que entienda solamente
el mundo de, digamos, de la iglesia y los que saben latín. Y entonces él va a hacer una de las primeras novelas en lengua vulgata. Y además, ¿qué hace Dante? Inventa una rima, que es el terceto rimado, lo inventó Dante para la Divina Comedia, de forma tal que aquellos que no saben leer, por una cuestión del efecto de la rima, lo puedan aprender de memoria, como una canción. Y así lo aprendió Boccaccio, digamos, el autor del Decamerón, y lo recitaba al pueblo, y para que terminar la historia, y Boccaccio fue quien le puso Divina. La Divina Comedia es una combinación de Dante con Boccaccio. Pero quiero decir, la lengua que estamos acá frente al coreano no es menor. La historia de la lengua de Han Kang. Como, por ejemplo, acá estamos en una feria que tiene muchísimas editoriales independientes. ¿Qué significa el auge de las editoriales independientes? Que ya no queremos más gilipollas de anagrama. Que queremos nuestras palabras que tienen nuestra historia. El afecto y el efecto de la pertenencia, digamos, a una lengua. Nosotros somos seres del lenguaje. No tenemos otra manera de estar en este mundo. Además de empezar por la poesía, también empezó por los cuentos. No sé si sabían que la vegetariana proviene de un cuento. Creo que se están por publicar ahora los cuentos El fruto de mi mujer. El fruto de mi mujer es el cuento que originó la vegetariana. Vean qué interesante, producir una novela porque no alcanzó el cuento. Silvino Campo tiene un cuento, uno de sus mejores cuentos, que se llama Autobiografía de Irene. No le alcanzó el cuento. Y entonces escribió un poema que se llama Autobiografía de Irene. Ella partió con esta novela y la vegetariana tiene una construcción muy especial. Supongo que muchos de ustedes la leyeron con lo que, digamos, las ganas de seguir leyéndola o tirarla por la ventana. Pero tiene una construcción muy interesante desde el punto de vista de los narradores. Porque en realidad la protagonista de esta novela es narrada. No es una protagonista que está en primera persona, que estamos tan acostumbrados ahora a las primeras personas vivenciales, a la autoficción. Y no lo digo mal porque yo hice autoficción, pero es un género a conversar, el de la autoficción. En este caso, justamente la protagonista es vegetariana, y esto a mí me gustaría en algún momento, Jeong-gi, la protagonista, pero es vegetariana no porque le da piedad los animales y entonces me hago vegano o vegana o vegetariana porque no quiero que maten a los animales. Por eso fue el gran equívoco de lectura partió en este punto. ¿Por qué Jeong-gi no quiere comer más? Decide de un día para el otro que no va a comer más carne. Vale, que alguien diga algo. Empiezo yo. Para no ser un animal, no para no comer un animal. Hay una cuestión de darse cuenta de la voracidad nuestra, del animal que llevamos dentro. Y como somos seres del lenguaje, no tenemos por qué ser un animal.
Los animales no tienen intenciones de matar, los animales no tienen intenciones depravadas. Es instinto, pero la violencia humana no necesariamente es instintiva, porque el lenguaje nos vuelve violentos. Y esta es una novela sobre la violencia del lenguaje. Porque en Corea del Sur, amén de la prosperidad que hay en Corea del Sur, tienen muchos problemas de violencias contenidas. Por ejemplo, el índice de suicidio es inmenso, pero ¿por qué? No por hartazgo ni hastío, sino por el nivel de autoexigencia que implica la posibilidad de estudiar. Tienen posibilidades, pero la exigencia es tal que explotan. El machismo en el 2007 seguía siendo muy fuerte. Se nota en el padre de Jong-gi, está bastante puesto en el padre, pero también en el marido. Recuerden cómo empieza esta novela. Perdón, los hombres en la sala quedan muy mal parados con este comienzo. Primera persona del marido de Jong-gi. Nosotros vamos a tener acá 3 perspectivas para entender digamos, la actitud de Jong-gi. Dejar de comer carne. La perspectiva del marido, la perspectiva del cuñado y la perspectiva de la hermana. Vamos a leer esas 3 novelas que ella las escribió separadas. Ella escribió separadas. Los orígenes de una novela son muy particulares. Yo con un grupo, por ejemplo, ahora empecé a leer El ruido y la furia de Faulkner, que tiene también 4. Obviamente ella se sirvió también del ruido y la furia de Faulkner. ¿Quién no se sirvió de esa novela? El realismo mágico se sirvió de esa novela. Han Kang es muy admiradora del realismo mágico, es una gran lectora de García Márquez, de Rulfo. O sea, hay un realismo mágico en la propia lectura de la escritora Han Kang. Y entonces, las perspectivas que plantea Faulkner en El ruido y la furia son 4 monólogos. El último no es monólogo, pero él lo escribió separado. Él estaba tratando de escribir una historia. Dijo, pues la puedo escribir así, o la puedo escribir así. También la podría escribir así. Y cuando terminó de escribirla de todas las maneras que la podía escribir, que son 4, dijo, la novela es todas las maneras de poder escribir una novela. Distintas perspectivas para contar la historia de un personaje, como es la de Jong-gi. Empieza el marido. Antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Gran primera frase. Es importante trabajar. A mí me encantan las novelas que le dan importancia a la primera frase. Algunas no la tienen para nada. Si agarran, por ejemplo, Madame Bovary, la primera frase no dice nada. Por supuesto, agarran la de Ana Karenina, todas las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera. Y esta es una muy buena primera frase para empezar a leer a Jong-gi, la historia de Jong-gi. A pesar de que ella no tiene ninguno de estos monólogos, sin embargo, le otorga una cursiva para dar cuenta de sus sueños. En Han Kang, los sueños son una segunda vida, como diría Nerval. Así empieza Aurelia. Otra primera frase. Los sueños son una segunda vida. Y en toda la obra de Han Kang, incluso la más violenta y social, como actos humanos, los sueños son reveladores de el sufrimiento y la rebelión de los personajes, del dolor y del amor,
Vieron que Han Kang, incluso pueden leer, es muy interesante, el discurso que dio cuando le otorgaron el Nobel. Cuando le otorgan el Nobel, es un discurso muy particular, si uno compara con la lectura de otros discursos de premios Nobel, porque no hace alarde de nada de lo leído. No hay citas, no dice de dónde viene, desde el punto de vista de en qué biblioteca se sitúa. Los escritores son bastante inseguros con respecto a la propia identidad, entonces, bueno, yo estoy, y los ponen muchos epígrafes para que en los epígrafes se note de dónde vienen. En su discurso del Nobel es completamente sensible ese discurso. Es de dónde vienen sus libros, de una cajita, Viene la cajita musical, viene con música, no pasa nada, no es grave. Ella dice, acá lo traje, en ese discurso, fíjense, el pasado enero, así empieza el discurso del Nobel. ¿Lo leyeron? ¿Alguno lo leyó? Bueno, está en internet. Leo simplemente lo que más me llamó la atención. Ella va a explicar en el discurso, por eso es interesante que lo tengan presente, cómo escribió cada uno de sus libros. Cómo escribió Actos Humanos, cómo escribió Imposible decir adiós, cómo escribió La vegetariana, cómo escribió Blanco, cómo escribió La clase de griego, que es el que más me gusta. Lo dije. Y no porque esté Borges, sino por la construcción de esos dos personajes. Así empieza su discurso. El pasado enero, mientras ordenaba mi trastero antes de una mudanza inminente, me encontré con una vieja casa de zapatos. En ella, las mudanzas son una marca importante. Es una pequeña jovencita, una niña que se mudó muchas veces. Y eso significa armar y desarmar casas, perder y tener que inventar otra vida. Las mudanzas pueden favorecer a un escritor de novelas. Cada novela es una mudanza. Uno se muda de época, se muda de personajes, se muda de casa, se muda a veces hasta de lengua. Entre la pila de diarios había un panfleto con las palabras «Un libro de poemas», escritas a lápiz en la portada. El cuadernillo era delgado, 5 hojas de papel A5 tosco dobladas por la mitad y encuadernadas con grapas. Había añadido 2 líneas en zigzag debajo del título, una línea que ascendía en 6 pasos desde la izquierda, la otra descendía en 7 pasos hacia la derecha. Era una especie de ilustración de portada. El año 1979, o sea, ella tenía 9 años, y mi nombre estaban escritos en la parte posterior del libro, con un total de 8 poemas escritos en las hojas interiores por la misma mano prolija y a lápiz que en las portadas delantera y trasera. 8 fechas diferentes marcaban la parte inferior de cada página en orden cronológico. Los versos escritos por mi yo de 8 años eran adecuadamente inocentes y sin pulir. Pero un poema de abril me llamó la atención. Se abre con las siguientes estrofas. Esto le puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Quién no garabateó un poema de chiquito que aparece en alguna caja a la hora de mudarnos? Pero ella destaca la página de abril, un poema de abril que dice así: niña de 8 años. ¿Dónde está el amor? Está dentro de mi pecho palpitante y palpitante. ¿Qué es el amor? Es el hilo de oro que une nuestros corazones. Ya de pequeña está ese hilo. Ese hilo va a estar, ese hilo de oro va a estar
Yo lo veo en todos sus libros. Es como si encontrara el filamento de esa ilusión de amor. De amor, como bien dice el encuentro de hoy, a la humanidad. No de amor, una novela de amor. Estamos hablando del amor a la humanidad. Es como cuando tengo una compañera que se hizo hasta una remera con esa frase. Cuando Bartleby, que es una de mis novelas favoritas de Melville, una novela chiquitita así, 50 páginas, digo, si no la leyeron, traducida por Borges. Bartleby, el escribiente. En un momento dado, que es una... perdón, está muy bien que venga Bartleby, el escribiente, acá, porque se ha comparado la vegetariana con Bartleby. Muchos han comparado la vegetariana con Bartleby. La vegetariana, Jean-Guy, decide no comer carne. Decide casi desaparecer, volverse cada vez más flaca y hasta atentar contra su vida. Bartleby, el personaje de Melville, el autor de Moby Dick. Moby Dick tiene 1000 páginas. Bartleby tiene 50. Moby Dick intenta lidiar con lo inconmensurable, con el mal y con lo inconmensurable. Bartleby intenta lidiar con lo irreductible. ¿No? Son como muy interesante la relación entre esas dos novelas. Y Bartleby tiene una frase. No es que él no come carne, porque está en el siglo XIX y está en Wall Street, créanlo o no. Melville ya escribe una novela de la alienación en Wall Street en 1850. Entonces, es el equivalente de no comer carne, decir, y es la frase que va a decir durante toda la novela, preferiría no hacerlo. Agreguen, preferiría no comer carne. La frase de Bartleby, hay muchos que tienen la remera, preferiría no hacerlo, pero la remera a la que yo estoy haciendo alusión, es decir, la frase que más me importa de esa novela, de esa novela en realidad, es casi como termina, no estoy diciendo el final, pero casi como termina. Que uno llega a esa frase, es tan simple la frase, pero eso implica la lectura. Que una frase, dicha así nomás, no significa nada, pero si uno recorrió todo el libro, esa frase significa todo. Y la frase de Melville es, oh humanidad. Como diciendo, ¿a dónde estás? Te perdiste. Oh humanidad. Y para mí, Han Kang está todo el tiempo diciendo esa frase. Y preguntándose en qué momento se perdió, se cortó ese hilo dorado. Ese hilo de amor al prójimo, convertido en un odio capital. Fíjense cómo termina el discurso del Nobel, porque retoma, les aconsejo que lo lean entero, pero aquí voy al final, retoma al final ese poema que encontró en la cajita y dice, en el panfleto que descubrí en la vieja caja de zapatos en enero pasado, mi yo del pasado, escribiendo en abril de 1979, se había preguntado, ¿dónde está el amor? ¿Qué es el amor? Mientras que hasta el otoño de 2021, cuando se publicó Imposible decir adiós, había considerado que estos dos problemas eran los fundamentales para mí. 2 puntos. ¿Por qué el mundo es tan violento y doloroso? Y sin embargo, ¿cómo puede el mundo ser tan hermoso? Durante mucho tiempo creí que la tensión y la lucha interna entre estas frases
Era la fuerza impulsora de mi escritura. Desde mi primera novela hasta la más reciente, las preguntas que tenía en mente siguieron cambiando y desarrollándose, aunque estas fueron las únicas dos que permanecieron constantes. Pero hace 2 o 3 años comencé a tener dudas. ¿Realmente había comenzado a preguntarme sobre el amor? ¿Sobre el dolor que nos une? Solo después de la publicación coreana de Actos Humanos en la primavera del 2014. Desde mi primera novela hasta la última, ¿no había estado siempre dirigida a la capa más profunda de mis indagaciones hacia el amor? ¿Podría ser que el amor fuera de hecho el trasfondo más antiguo y fundamental de mi vida? El amor se encuentra en un lugar privado llamado mi corazón, escribió la niña de 1979. También escribió, está dentro de mi pecho palpitante y palpitante. Y en cuanto a qué era el amor, esta fue su respuesta. Me encanta cómo se desdobla con respecto a la niña. Su respuesta fue, es el hilo dorado que conecta nuestros corazones. Cuando escribo, dice Han Kang, utilizo mi cuerpo. Utilizo todos los detalles sensoriales de la vista, del oído, del olfato, del gusto, de la experiencia, de la ternura, del calor, del frío y del dolor, de notar que mi corazón se acelera y que mi cuerpo necesita comida y agua, de caminar y correr, de sentir el viento, la lluvia y la nieve en mi piel, de tomarme de la mano. Intento infundir en mis frases esas sensaciones vívidas que siento como un ser mortal con sangre corriendo por su cuerpo, como si estuviera enviando una corriente eléctrica. Y cuando siento que esta corriente eléctrica se transmite al lector, me quedo asombrada y conmovida. En esos momentos vuelvo a experimentar el hilo del lenguaje que nos conecta, cómo mis preguntas se relacionan con lectores a través de esa cosa eléctrica y viva. Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que se han conectado conmigo a través de ese hilo dorado, así como a todos aquellos que puedan llegar a hacerlo. Yo podría seguir hablando mucho, pero cada vez que la palabra de Han Kang aparece, se produce un efecto de emoción, porque es una palabra, como dije al principio, muy en el borde, no de la tragedia, sino en una suerte de límite intangible o dorado entre el dolor y el amor. Todo el tiempo está entre el dolor por vivir y el amor al vivir. Y leemos páginas, y por eso, y con esto quizás, no, voy a terminar con sus poemas, pero, y por eso quizás mi novela favorita es La clase de griego. Porque es una novela que bascula más hacia el amor. Es la que más tiende al amor. Pero al amor en circunstancias de muchísima adversidad. Una adversidad ya no social, ya no violenta en el sentido de Actos Humanos o de Imposible decir adiós o de La vegetariana, sino una adversidad íntima. En la clase de griego, que parece complicada, no lo es. Ella está tratando de llegar a una intimidad, al encuentro posible entre un profesor que está perdiendo la vista, que ya casi no ve, entre paréntesis, Borges,
y una alumna que por cuestiones traumáticas, alumna entre comillas lo pondría, porque ella decide aprender griego para salirse de la lengua. Fíjense lo que significa una lengua desde el punto de vista del trauma de la palabra. Ella cada vez, digamos, ella se va sustrayendo del habla. Él va perdiendo la vista. Ella se sustrae del habla. Como Bartleby, como John Guy en cierto sentido. Tiene dos traumas, que no voy a revelar la trama de la novela, pero sí la cercanía que va estableciendo Han Kang entre una persona que está condenado porque tiene una enfermedad que le impide seguir viendo y una que de algún modo está condenada por la decisión de dejar de hablar. Vean que lo que decía, y no es complejo, yo no le tengo miedo a las complejidades porque me parecen que muchas veces son deliciosas. Lo que decía Gilles Deleuze, que mi hija anda por acá y me va a matar porque estoy citando Deleuze, ella justo está tratando de leer 1000 mesetas para la facultad y la verdad que es terrible. Pero Deleuze tiene algunos textos muy interesantes sobre literatura. Tiene un texto muy lindo sobre Alicia en el País de las Maravillas, en La lógica del sentido, y tiene una apreciación y una lectura de Bartleby que la puedo traer perfectamente, por ejemplo, a la vegetariana. Cuando Bartleby dice, preferiría no hacerlo, y se lo dice a su jefe y a los compañeros de la oficina, y bueno, es como si ustedes empiezan a decir, me llenas este formulario y preferiría no hacerlo. ¿Me vas a buscar un cafecito? Preferiría no hacerlo. En esta fórmula polite, así como de respetuosa, entre comillas, hacia donde va Bartleby es preferiría no vivir. Es justamente es el retiro de preferir no hacerlo. ¿Y qué dice entonces Deleuze? Deleuze dice, no es que es un vago de mierda que no quiere hacer nada. No es que no tienen, ahí está, estaba buscando la frase de Deleuze. No es que no tiene nada de voluntad. ¿Cómo? Invertí la frase. Tiene voluntad de nada. Tiene voluntad de nada. Y esa es su resistencia. Acá es lo mismo. No puedo hablar. Y es una preciosa novela también que habla de las lenguas, de lo que ya no se puede decir. Y el griego es donde se encuentran. Voy a terminar porque se ve que yo puedo seguir, pero quiero terminar con aquello que ella empezó, es decir, con sus poemas. Hay otro libro precioso que se llama Blanco, que empieza con una lista de todo lo blanco. Cuando encuentren el color blanco, que está muy presente en todas sus novelas, hay nieve en muchas de sus novelas, una nieve muy joyciana, porque como terminan Los muertos de Joyce con esa nieve que aúna los muertos y los vivos, ella en un punto está también en esa, intentando reunir los muertos y los vivos. El blanco en Corea es el color del luto, no es el negro. Digo, porque fíjense cómo cambia la significación. Tiene un libro que se llama Blanco, que es difícil también desde el punto de vista de lo que ella quiere confrontar, de la vida con la lengua, porque ella tuvo una hermanita que murió al nacer. Entonces, en algún momento, ella se consideró que Han podría no haber existido si esa hermanita
no moría y seguía viviendo, ¿no? Como que hay un blanco en ese espacio que dejó la muerta. Y con la novela va a buscar esa hermana. Digo, por si no la leyeron, es muy bella novela. Voy a terminar, y si quieren, por supuesto, después conversamos o sin la solemnidad de la diferencia. 2 poemas. Este libro salió hace relativamente poco. Se llama, miren qué lindo título, Guardé el anochecer en el cajón. Claramente tiene algo con los cajones, ¿no? Las cajas, los cajones, bueno, las mudanzas, ¿no? Me hizo pensar hay una novela preciosa de Eve Ward, o como la quieran llamar, que se llama Mudanzas, y tiene mucho que ver con cuestiones de las que habla Han Kang en sus libros. El primer poema se titula, que también, creo que también los tradujo, ¿no? Sí, Sumne Jung, que es la traductora, es una argentina que se fue a vivir a Corea, es hija de coreanos que vinieron acá. Fíjense, uno dice, los argentinos durante la dictadura, bueno, los que se fueron a México, yo me fui a Ginebra, otros se fueron, digamos, a distintos países, ¿no? El exilio durante la dictadura. Lo que no sabemos, lo que muchos, y yo no sabía tampoco, es que en la dictadura de los 80 de Corea del Sur, 1980, unos cuantos coreanos se vinieron acá. O sea, cuando terminó la dictadura nuestra, 1983, hubo una inmigración de coreanos que padecían de la dictadura allá. Por eso les digo, esos puentes increíbles y que está narrado en Actos Humanos. Dice así, un anochecer, bueno, y perdón, la traductora, a eso iba, es una coreana que en tiempos de la dictadura de Corea vinieron a vivir acá. Y entonces ella, Sumno Jung, estudió aquí, fue y estudió traducción en la UBA, se hizo todos sus estudios acá, exiliado a sus padres en Buenos Aires, y luego se volvió a Corea. Y ella descubrió a Han Kang y la quiso traducir al español. Ahí va el deseo, con lo que empecé esta charla, del traductor. Que no es un encargo. Ella quiso que la lengua nuestra conociera esta autora. Un anochecer yo. Un anochecer yo miraba elevarse el vapor de mi cuenco de arroz blanco. Entonces supe que algo se había ido para siempre, que ahora también se estaba yendo para siempre. A comer, y me comí el arroz. Esa cosa llamada corazón. Intento leer la palabra borrada. Quedan trozos de líneas vagas, donde ya existían espacios vacíos antes de que se borrara. En esos espacios quisiera meterme, encogiendo los hombros, curvando la cintura, doblando las rodillas, flexionando los tobillos. Pero el deseo de volverme imprecisa no hace las cosas imprecisas. El cuchillo a medio borrar abre longitudinalmente mis labios y mi lengua se enrolla y retrocede buscando una oscuridad más profunda. ¿Ven cómo piensa la lengua? No solo la historia,
Es decir, ¿hay posibilidad de que las palabras se borroneen un poco para meterme en ese blanco donde no está la violencia de la palabra cuchillo? Como si ella buscara un lugarcito que dice yo y meterse ahí. Y la última, que a mí me encanta esta, es muy especial. No sé si conocen a un artista plástico, Mark Rothko. Mark Rothko. Si no lo conocen, es un muy importante artista plástico. Ya se suicidó hace un tiempo, era de Lituania, se fue a Estados Unidos. Es un referente importantísimo de cómo se manejan los colores. A Han Kang le encanta Mark Rothko. Casi les diría que su obra podría estar, en la tapa podrían estar los cuadros de Rothko, porque es ese borde entre el amor y el dolor, un color y otro color. Miren qué lindo lo que escribe. Mark Rothko y yo. La muerte en febrero. Aunque no hace falta que lo aclare, no existe relación alguna entre Mark Rothko y yo. Él nació el 25 de septiembre de 1903 y murió el 25 de febrero de 1970. Yo nací el 27 de noviembre de 1970 y todavía sigo viva. Sin embargo, a veces me pongo a pensar en el tiempo de 9 meses que separan su muerte y mi nacimiento. Días antes o después de esa madrugada en que él se abrió las venas de las manos en la cocina anexa a su taller, mis padres fundieron sus cuerpos. Ven de nuevo. El suicidio y el éxtasis, y el orgasmo, y el nacimiento. Mis padres fundieron sus cuerpos y poco después una mota de vida apareció en el útero tibio cuando en un cementerio de Nueva York al final del invierno el cuerpo de Rothko no se había corrompido todavía. No es para maravillarse, sino para entristecerse. Siendo solo una mota, sin tener aún un corazón que late, sin saber lo que es el lenguaje, lo que es la luz, ni las lágrimas, me estaba formando dentro del útero sonrosado, cuando entre la vida y la muerte, febrero, una herida abierta, resistió y resistió hasta que empezó a cicatrizar por fin, cuando dentro de la tierra, a medio derretir y por eso más fría, la mano de Rothko no se había corrompido todavía. Bueno, terminamos con el temblor Han Kang. Gracias.